política dominicana. Profesor, bienvenido ahora por la Super 7. Gracias. Buenos días a la reina de acá, Wendy, José María, Salvador, Mayovanex y a todo su público de la Super 7. Nos honra y nos complace estar acá con ustedes para compartir con el pueblo. Mire, profesor, ¿cómo van los aprestos de sus aspiraciones para la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Cómo es que se va a producir ese proceso? Sí. Bueno, en primer lugar quiero poner en contexto que quien habla es de Montecristi, fundador del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando vine aquí participé del Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte, que dio a luz al PLD, 15 de diciembre del año 1973. Y en el PLD fundamos una organización para elevar los valores, los principios éticos morales y para emular a nuestro líder de siempre, el gran maestro de la política dominicana, el profesor Juan Bosch. En ese contexto, el Partido de la Liberación Dominicana, en las elecciones recién pasadas, sufrió un colapso estremecedor, que lo bajó de un 62%, un 38%, un 62% a un 10%. El PLD necesita renovarse, como nosotros hemos dicho, desde la cabeza hasta los pies. La convocatoria de este Congreso, 10º Congreso, tiene que ser un Congreso que tenga un carácter histórico, porque el PLD es el partido principal de la República Dominicana, es la fuerza política y social fundada por el profesor Juan Bosch, que dijo él una vez en una declaración al periódico El País de España, que era su obra maestra. Y el PLD fue el que puso en marcha acá 20 años de gobernabilidad, que está sembrado, todo el país está sembrado del PLD. Pero el profesor Juan Bosch manifestó que el PLD era un patrimonio del pueblo dominicano, que no era propiedad de individuos, de personas, ni de sectores. Y en este momento el PLD necesita reencontrarse consigo mismo con el bochismo. El bochismo es una teoría política y social del partido, pero no se le da la aplicación, la fuerza de valores y de principios y de métodos suficientes como para el PLD gobernarse desde el bochismo en esta nueva etapa. ¿Qué resulta? Ahora la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, su comité político, ha planteado, ¿verdad? Dos líderes se han sacrificado y han dado una demostración de comprensión del momento político nacional, el presidente del partido, Danilo Medina, y el secretario general del partido, Charlie Mariotti, quienes han planteado que para este cuatrenio congresual no quiere que se le tomen en cuenta para ser electo. Pero además el adelantar el Congreso del partido es una demostración de que se está en la disposición de buscarle la explicación a todo lo que ha acontecido. Profesor, justamente me quiero quedar en ese último punto, cuando usted habla de adelantar el Congreso y lo entiende como una forma de buscar una explicación. ¿No sería al revés, profesor? ¿No sería una forma de que la explicación quizás no llegue? Porque al tener un Congreso tan rápido, y usted nos hablaba en inicio, de la necesidad de transformar totalmente al PLD, ¿qué tanto puede esperar la República Dominicana y los propios PLDistas que esa transformación realmente sea profunda cuando está tan cercana a un proceso electoral en donde usted ha dicho que hubo un colapso electoral? Sí. ¿No sería más factible darle más tiempo a esa transformación? Bueno, ese proceso electoral es parte del Congreso, que es la última parte del Congreso, del partido. Lo que nosotros estamos planteando es que el Congreso, el primer tema del Congreso es un diagnóstico de qué pasó, qué sucedió. No podemos ir a los temas nodales del Congreso si no investigamos con la participación activa en libertad de las bases, las direcciones de base del partido, las direcciones medias del partido, en sentido general, que nos demos la búsqueda de la verdad. Esta fue la verdad. Y a partir de la verdad se toman decisiones que tienen que ver con toda su política, la política electoral, la política educativa, la política cultural, la política organizativa, la política ambiental, hasta la elección de los nuevos miembros del Comité Central, las direcciones medias de base y
en última instancia el comité político. Naturalmente, lo que tú dices respecto al hecho de que el Congreso no puede ser un subterfugio o un instrumento como para que no se busque, no se sustancie qué fue lo que ocurrió en el pasado proceso electoral y en los últimos tiempos en la competencia y la participación del PLD en los procesos electorales. Profesor, cada 4 años el Partido de Liberación Dominicana sufre una descendencia. ¿No tiene usted el temor de que en estos próximos 4 que vienen ahora desaparezca el PLD? Pero ¿cómo va a ser? Oh, pero ven acá, 62, 38, 10. No es extraño que suceda. Bueno, efectivamente, nuestra aspiración a secretario general y las posiciones que tiene mucha gente del mismo comité central y de la base del partido va en la dirección de que ahora hay que cambiar el cuadro. Juan Bosch, el gran sociólogo político que escribió desde Composición Social Dominicana, una radiografía de clases sociales, escribió las clases sociales en la República Dominicana y la pequeña burguesía, que tiene que ver con todo esto. Fueron libros que lo escribió antes del año 1980, ¿no? El último fue La pequeña burguesía, 1978. Juan Bosch planteó en todos esos textos el papel de las clases sociales y de los sectores. Resulta pues que nosotros estamos planteando que el PLD cambie el cuadro a partir del concepto del profesor Juan Bosch de que la política es la guerra. Y él decía, no hay nada que más se parezca a la política como la guerra. Se me olvidó decirle que su líder, Danilo Medina, lo dijo en estas elecciones pasadas, podría venir la extinción de uno de los dos partidos. Yo no le estoy haciendo la pregunta tampoco de una forma descabellada. Él lo dijo, podría ser la extinción de los dos partidos, Fuerza del Pueblo o el PLD, en esta situación pasada. Bueno, termino esta idea para contestarle la otra. El concepto de la guerra, decía el profesor Momo, que cuando el Estado Mayor pierde la guerra, toca retirada. El PLD tiene que variar el cuadro, no puede presentarle el mismo esquema de siempre. Para no desaparecer. Bueno, entonces, respecto a ese tema, él lo decía a partir de una segunda vuelta electoral y era una explicación como para decir que no se podían aliar en la primera vuelta electoral. Para mí, ¿verdad? Yo tengo mi concepto propio sobre eso. El PLD, lo que ocurrió a la oposición política dominicana, la Alianza Rescate RD, fue, primero, no hicieron oposición, en segundo lugar, no se unieron, en tercer lugar, no tuvieron voluntad política de ganar. Y me explico porque nosotros fuimos en el PLD, lo que hemos planteado, la unidad como un ente fundamental para mantener esa cohesión y garantizar que el partido mantenga su nivel de aceptación en el pueblo dominicano. Profesor, usted... En esa unidad, un momentito, Wendy, rápido, en esa unidad nosotros planteamos, antes de que se dividiera el PLD, llamamos la atención de Danilo Medina y de Leonel Fernández. Danilo era presidente de la República, Leonel era el presidente del partido. Dijimos 2 años y hicimos 1 año, los jueves de la unidad, en el Foro de la Cultura del PLD, llamando a la familia, los dos lo que iba a ocurrir, dijimos, se van a dividir y vamos a perder el poder. Y dijimos, sectores de injerencia extranjera están detrás de eso. Lo que está ocurriendo ahora, lo que ocurrió en Bolivia, el enfrentamiento de los liderazgos internos, el líder del partido de acá, de Bolivia, y el presidente, que eran funcionarios del mismo gobierno. Pero así ocurrió en Perú, se dividen. Eso lo está consiguiendo sectores de la injerencia extranjera, sobre todo Estados Unidos. Dividir todas las fuerzas políticas, porque ahora hay una propensión a sacar de circulación el sistema de partidos políticos y se están prestando a eso. Además de que los partidos políticos se han relajado a negocio. Vemos gente que compra partidos políticos y tiene luchas terribles. No me digas. Profesor. Gente que compra aquí partidos políticos. Eso está ahí, partiducho político. Sin lugar a dudas, Entonces la política quieren meterle en la crisis social que tiene la sociedad dominicana. Están metiendo a los partidos políticos y que son los culpables de todo. Eso bueno, los partidos son parte de la sociedad. Claro, en ese sentido, sí, claro. hay que ver qué han aportado a las soluciones de las crisis que tenemos o a no crear más crisis. Sin lugar a dudas, usted es una persona que conoce el Partido de la Liberación Dominicana desde
desde sus adentros. Y nos Gracias. ha hablado bastante de los fundamentos que crearon el partido, pero estamos en un momento en donde quizás ese cambio que hay que hacer nos llama a repensar inclusive esos fundamentos para tratar de conectar al Partido de la Liberación Dominicana con los nuevos tiempos. ¿Cuáles son las ideas que puede presentar Luis de León desde la posición de la Secretaría General del partido en generar una conexión del partido con los nuevos tiempos y con las nuevas necesidades que demanda el pueblo dominicano? La crisis de la sociedad y la crisis de los partidos políticos demanda de liderazgo que tengan una línea de servicio ética, moral, social, de compromiso y de actuación de solidaridad con el pueblo dominicano. La gerencia principal de un partido es el secretario general. Y el Partido de la Liberación Dominicana, no hablo solo del secretario general, necesita darse la oportunidad de una transformación y de un cambio. Cuando digo esto, no quiero decir que se saquen. Lo que pasa es que el frente que da la cara ante la sociedad, debe ser un frente refrescante, fundamentado en el bochismo, la idea de Juan. Porque las ideas de esencia en todas partes del mundo no pierden vigencia, se mantienen en el tiempo. Y el planteamiento del profesor Bombón sobre la forma de hacer política y sobre el comportamiento ético, moral en la política y sobre la necesidad de los cambios y el relevo en los partidos, porque por eso se hace un congreso cada 4 años. ¿Para qué? Para evaluar la participación de todos los que han estado. Entonces nosotros planteamos en este momento que el PLD sea un cambio y presente a todo el país el bochismo, es decir, una estructura bochista, fundamentada, como dije, en su pensamiento político, su visión de la sociedad, su concepción sobre la política como un instrumento de servicio, no un negocio, como es en estos tiempos, de negocio, de dinero, todo lo que está demandando es de intereses y de dinero. Entonces, ¿y esta sociedad hoy es la sociedad que analizó y pensó y conoció Juan Bosch? ¿Es la misma sociedad? Hay diferencias de forma. Por ejemplo, la misma lucha que se da en el mundo. ¿Cuál es la lucha entre justicia e injusticia, verdad y mentira? Permanece, hay cambios de forma. Ahora hay más injusticia, hay más modernidad. Vivimos en el siglo XXI, hay más modernidad. Pero ahora lo importante no es el ser humano, el desarrollo humano. Lo importante ahora es que son los intereses, son los grupos económicos, como está sucediendo ahora. Luis. Por ejemplo, cuando Juan Bosch hablaba de clases sociales, hablaba cómo esa pequeña burguesía se enquista por ascender políticamente, se enquista y tiene representatividad económica y quiere llevar a los partidos esa representatividad económica y deja de representar los intereses de la grande mayoría del pueblo dominicano, como es el caso de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en este país. Por eso se necesita un PLD fuerte, vigoroso, con unidad, ¿verdad? Transformado y bochista. Luis, partiendo de eso como juicio, se necesita un PLD con el perfil de los planteamientos que don Juan hacía sobre lo que debía ser la política. Acudimos a una sociedad en donde la política se ha convertido en un negocio, está diciendo Luis de León. Un partido que acaba de perder las elecciones, abrumado por una cantidad enorme de expedientes acusatorios de corrupción, que necesariamente uno no tiene que creerlo, pero están ahí. ¿Cómo se le puede presentar al electorado, a la ciudadanía dominicana, con que, miren, eso que pasó ya no va a pasar, porque nosotros ahora vamos a ser bochistas? Y antes no podían haber sido bochistas para que no sucedieran esas cosas. ¿Qué pasó ahí? Bueno, es interesantísimo, ¿verdad?, la reflexión que tú haces. Lo que pasa es que es como la vida misma en los procesos evolutivos. Hay gente que asume comportamientos, determinados comportamientos, y otros mantienen ese comportamiento. La filosofía y la política bochista ha estado en el partido, pero no ha estado en el frente activo. La corrupción es un tema que hay que combatirlo siempre, pero no como la corrupción o como lo hace este gobierno.
La corrupción tiene que la hace contra lo que estuvieron, contra el PLD. Tiene que aplicarla con más de 20 escándalos en este mismo gobierno. Debe ser para todos, ¿no? Y en ese sentido, del PLD no se puede decir que es un partido corrupto, es un partido... Habrán gente, determinadas personas, individuos, que han cometido actos de corrupción. Claro que sí. Bueno, y a la justicia le toca esa responsabilidad. Pero en sentido general, el PLD es un partido de servicio, un partido muy creyente y muy consciente de que las ideas de patriotismo, de servicio, de dignidad, de amor y de paz del profesor Juan Bosch son lo que le pueden dar al pueblo dominicano. Profesor Luis de León, el Congreso comienza el próximo día 7, no tiene nombre todavía. Díganos cuáles serían las razones que usted entiende deben tomar en cuenta los PLDistas para votar por Luis de León como una propuesta fuerte para inyectarle a ese partido el cambio, la transformación que necesita para empujarlo de nuevo hacia una posición de poder, o sea, una posición con posibilidades de retomar esos escenarios en los que se convirtió en la principal fuerza política del país? Bueno, lo primero que nosotros planteamos es la necesidad de que la política va cambiando con el tiempo, pero la política en esencia mantiene, como decía Juan Pablo Duarte, su fortaleza, una empresa de servicio, empresa en el término social, intelectual, cultural. Que nosotros como tal, en nuestra carrera política, no puedo decirlo yo, pero somos una referencia de adhesión a valores y principios duartianos, bochistas. Yo soy miembro de número del Instituto Duartiano. ¿Usted plantea el bochismo en el partido? Claro. Es que el bochismo no es una palabra hueca. El bochismo no es una sombrilla para servirse de ella, para aspirar a un cargo municipal y congresional. ¿Qué es lo que estamos observando? ¿Debe volver el PLD a esos tiempos de los círculos de estudio para ser miembro de la organización política? Esa depuración que se daba el partido antes de juramentarlo usted como miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Yo no sé si necesariamente sea eso, pero sí a la educación. Okay. La política, como todo servicio, debe estar sustentado en la educación. La educación política es fundamental, porque estamos haciendo de la política un pragmatismo que se convierte en negocio. Y resulta pues que todos los que van a los partidos a hacer negocio no quieren los avances sociales de la clase más deprimida, más desposeída que tiene una nación. Y en consecuencia, ese ascenso social de determinados sectores económicos solo piensan en sus intereses, no piensan. Pero ¿observa usted una posibilidad real y efectiva de recuperar el PLD? La soberanía son la base del PLD, son las direcciones medias y todas aman al PLD y saben que el PLD se puede constituir en la fuerza que está en el corazón del pueblo. Si se hace un cambio a sí mismo, debe generarse una renovación, pero no una renovación como la quieren presentar para dividir al PLD entre jóvenes y gente con experiencia. No, siempre debe estar una relación. La lucha generacional no puede ser un asunto de una coyuntura, siempre debe ser así. Toda acción debe ser la participación estructural de jóvenes y de personas con experiencia. Profesor, en esta circunstancia que tenemos nosotros los dominicanos ahora y el presidente de la República que está consultando todos los sectores de la nación, económico, social, político, nos imaginamos que el PLD y su alta dirigencia está presta a colaborar, a hacer sus aportes a esa consulta que está haciendo el presidente de la República para introducir la reforma fiscal. Bueno, la reforma fiscal y la reforma constitucional se constituyen en un instrumento que atenta contra la existencia de los partidos políticos. Si ellos se comprometen a apoyar una reforma fiscal, que todo lo que dice el pueblo es que va a ser una puñalada en el corazón y en el estómago. Ya usted está diciendo que se van a salir ustedes de ahí. Y en el estómago. No, estoy Bayobanex sustentando. Siempre y cuando esa reforma no afecte a la clase media y a los sectores más desposeídos de la sociedad, se está de acuerdo. Pero si es una reforma que lo que quiere es grabar, como han sido todas las reformas, y sobre todo sustentar
el endeudamiento externo de este gobierno, buscar solución, porque este gobierno se impuso con dinero y con mucho dinero, se lo permitió la oposición, eso lo digo yo. El PLD, la Fuerza del Pueblo, no se unieron de verdad y no lucharon en las calles de verdad en términos social para generarle a la República Dominicana un relevo en la dirección del Estado. La primera vez se impuso el PRM y el presidente Luis, presidente ahora, porque se dividieron. La segunda vez porque se mantuvieron divididos. Y si siguen divididos todos los pueblos de Latinoamérica y del Caribe, el propósito es dividirlo. Y sobre todo una fuerza en América Latina y el Caribe. No hay un partido como el PLD, que dijo el profesor Romo, que era un partido nuevo en América. Sí, mire, finalmente, ¿cómo sería la gestión del señor Luis de León en la Secretaría General del Partido de la Revolución Dominicana? Para que quede ahí en la memoria de los PLDistas que deberán acudir al Congreso, al 10º Congreso, para elegir sus autoridades. Una gestión humilde, de puertas abiertas, activa, de verdad, no de pose, y no de aspirar, no de ir a una posición para aspirar a otra posición. Es sería una posición de servicio, una posición en donde el bochismo, la cultura bochista es cultura, educación, política, Sí. es amplia, ética, moral, estaría por delante. Pero una Secretaría General en donde genere credibilidad, confianza, porque si el PLD no sale de este Congreso verdaderamente renovado, la confianza, la esperanza, la credibilidad se va al suelo. Bien, gracias al profesor Luis de León, educador, presidente de la Fuerza Bochista y aspirante a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana. Nos vamos a la pausa.